Toda vez que localizamos el pulso como parte de la exploración física o en situaciones de emergencia, procederemos a hacer semiología de este. Recuerden que el pulso es un signo vital, de hecho es quizá el principal signo vital en casos de emergencia. Y el hecho de que hagamos una buena semiología de él nos puede orientar hacia la gravedad de la situación en la que se encuentra el paciente, cómo está trabajando su corazón, si hay arritmias, si hay una fuerza pues no efectiva en las contracciones del corazón. Recuerden que el pulso es el reflejo, debe ser el reflejo fiel de una contracción ventricular izquierda efectiva. Entonces, dentro de las características que le buscamos al pulso están las siguientes. Le buscaremos frecuencia, ritmo, amplitud, expansión o velocidad y tensión. Empezaremos con la frecuencia. Dice, es la cantidad de pulsaciones perceptibles en un minuto, es decir, cuántas pulsaciones sentimos en un minuto. Esto va a depender de algunos factores. En primer lugar, la edad. No es la misma frecuencia pulsátil en un recién nacido que en un adulto. En un recién nacido tenemos en reposo hasta 140 pulsaciones por minuto. Esto se debe también en el recién nacido a varios factores. Recuerden que cuando recién nacemos, solamente un 15 o un 20% de nuestros alvéolos son funcionales, es decir, la inmensa mayoría de los alvéolos que tenemos están colapsados, no están funcionales, entonces se requiere que la sangre pase más rápidamente por los pulmones para que se lleve a cabo una hematosis satisfactoria. Afortunadamente, pues la superficie corporal que hay que oxigenar en un recién nacido no es mucha, y bueno, se da abasto el corazón y los pulmones con una frecuencia cardíaca como la que vemos ahí de 140 en reposo, que puede llegar hasta los 200 durante el llanto. Y de ahí en adelante la frecuencia cardíaca del niño va disminuyendo conforme va creciendo. En los primeros 6 meses de vida, 130, de los 6 meses al año 115, del año a los 2 años 110, de los 2 a los 6 años 103, de los 6 a los 10 años 95, y se supone que ya en la adolescencia pues la frecuencia cardíaca, insisto, en reposo debe ser semejante a la de un adulto, que en el adulto es entre 70 y 90 en reposo. Cuando la frecuencia del pulso es mayor de 100, se dice que hay taquiesfigmia. Y cuando la frecuencia pulsátil es menor de 60, se le llama bradiesfigmia. Recuerden que taqui, el prefijo taqui, significa un aumento en la frecuencia de algo, y bradi, pues es lo contrario, ¿no? Es una disminución en la frecuencia de algo. En este caso estamos hablando del pulso, pero igual hablamos de taquicardia, de taquipnea o de bradicardia, de bradipnea, etcétera. Entonces, frecuencia, cuántas pulsaciones por minuto en reposo. Ahora, puede que no sea en reposo, ¿no? No necesariamente tiene que ser así. Si es una persona que está agitada, si es una persona que emocionalmente está alterada, que está furiosa, que está ansiosa. Desde luego que esto, por las descargas adrenérgicas que suceden en ese caso y la estimulación de los receptores beta 1 principalmente, pues va a variar. Pero bueno, estamos hablando de un adulto en reposo. El ritmo y la regularidad con que se dan las pulsaciones. Nos dice, si los intervalos son iguales, diremos que el pulso es rítmico; si no lo son, diremos que es arrítmico. Hay algunos pulsos arrítmicos, pero que aunque no son rítmicos porque sus intervalos no son semejantes,
guardan cierto patrón de disciplina que los caracterizan y entonces los llamamos a los rítmicos. Les pongo aquí un ejemplo. Aquí vamos a dibujar una pulsación, otra pulsación, otra pulsación, otra pulsación, otra pulsación y vamos a dibujar una última pulsación. Ahí más o menos. Con un poquito de imaginación, si estamos hablando de que esas son pulsaciones, nos daremos cuenta que las líneas planas representan la diástole, es decir, el momento en que la arteria está en reposo, la sangre no está en movimiento. Aquí me quedo un poquito más corta, pero la idea es que sean iguales. Y las cúspides representan la sístole, ¿ok? Este es sístole, este es diástole. Bien, le llamamos ritmo al hecho de que las diástoles sean semejantes, es decir, las líneas planas, el tiempo que sucede entre una pulsación y otra sean regulares. Si son regulares, decimos que el pulso es rítmico independientemente de su frecuencia, ¿ok? Independientemente de su frecuencia. Puede tener taquicardia o puede tener, taquisfigmia, perdón. Decir taquicardia, decir taquisfigmia es prácticamente lo mismo, ¿no? Porque ya quedamos en que el pulso debe ser el reflejo, pues un reflejo fiel de la sístole cardíaca izquierda. Entonces, bueno, pero el término que estamos usando es taquisfigmia. Entonces, aunque haya taquisfigmia o bradiesfigmia, debe de ser rítmica. Ahora bien, si nosotros ponemos algo diferente, si encontramos nosotros en un paciente algo así, pues desde luego que esto, aquí algo anda muy mal, ¿no? Es decir, este paciente tiene un pulso totalmente arrítmico. Porque, como pueden ver ustedes los espacios planos que nos representan a las diástoles no son regulares, son totalmente irregulares. Hay unos más amplios, hay otros más cortos. Esto nos habla de que esta persona tiene muy probablemente una arritmia cardíaca. Hay que investigarlo, hay que checar la frecuencia cardíaca y hay que ver pues la necesidad de derivarlo a un servicio de cardiología donde le puedan hacer estudios para empezar un electrocardiograma, si es necesario un ecocardiograma u otros estudios un poquito más profundos, un poquito más diagnósticos para ver la realidad de este problema. Pero también podemos encontrar, como vamos a ver más adelante, pulsos que aunque son arrítmicos, guardan cierto patrón, algo así. Por ejemplo, esos que se presentan de dos en dos, que existen y tienen su nombre. Vean, se presentan, aquí tenemos una línea plana, la diástole, una sístole, luego una diastolita, luego otra sístole, luego una diástole larga y luego viene una pulsación, un pequeño espacio, otra pulsación, luego otra vez un espacio largo y así sucesivamente. Este es un pulso arrítmico, sí, por supuesto que es arrítmico, pero guarda cierto patrón de presentación que nos puede estar hablando de una patología en especial.
Y entonces a este tipo de pulso le llamamos pulsos alorrítmicos. ¿Ok? Bien. La amplitud es sencillo. La amplitud es la intensidad del pulso. ¿Qué tan fuerte sentimos el pulso? Aquí tenemos la arteria, este es un dibujo. Aquí tenemos la arteria durante la diástole. Que tiene una presión diastólica que ya hablamos, o una resistencia periférica o poscarga normal, en el caso que fuera normal, ya saben ustedes que es de 80 milímetros de mercurio y ya saben de dónde vienen los 80 milímetros de mercurio, pero a la hora de la sístole, si es una sístole efectiva, pues habrá una ampliación del calibre, y esa ampliación del calibre es lo que nosotros vamos a percibir, ese brinquito que, por llamarlo de alguna manera, ese salto que da la arteria al pasar la sangre a través de su interior, que como nos marca la flecha roja, pues empuja aún más las paredes arteriales, las hace que se dilaten, y es lo que nosotros podemos percibir cuando tomamos el pulso en una arteria accesible, como ya dijimos, que descanse sobre un plano firme. ¿De qué depende la amplitud? ¿De qué depende la intensidad con que palpemos el pulso? Depende, en primer lugar, de la presión de eyección del ventrículo izquierdo, es decir, con qué fuerza eyecta el ventrículo izquierdo la sangre. Esto puede ser variable, ¿no? En el transcurso de estos videos y en clase platicamos que en un promedio, si tenemos una poscarga de 80 milímetros de mercurio y acorde a la ley de Frank-Starling y a la precarga del ventrículo izquierdo, este último se contrae con una fuerza de 120 milímetros de mercurio, pues la sangre saldrá con una fuerza más o menos de 40. Pero bueno, esa es una variable, ¿no? Es decir, fue el ejemplo que pusimos, pero esto puede variar por diferentes circunstancias. Otro factor que influye en la amplitud o intensidad del pulso es el volumen sistólico. Cuánta sangre eyecta en cada sístole. Obviamente, entre más sangre eyecte y más presión tenga, pues mayor será la amplitud. Y otra cosa importante, pero en sentido inverso, es la tensión de la pared arterial. Ubiquémonos un poquito. Si la pared de la arteria está dura, porque está esclerosada. Aquí les voy a recordar un poquito algo de lo que vimos en clase. Recuerden que cuando una arteria está enferma, está endurecida, a eso se le llama arterio. Esclerosis. Arterio, esclerosis. Pero hay diferentes tipos de arterioesclerosis. Y la más frecuente de ellas, que veremos más adelante en un video a propósito, es la ateroesclerosis. Depósitos de colesterol por debajo del endotelio. Está la calcinosis de la media. Esta es una hernia, aunque no me lo crean, calcinosis de la capa media. De la capa media, donde están los músculos y las fibras elásticas. Cuando por problemas metabólicos
hay un excedente de calcio, puede suceder que ese calcio, ese exceso de calcio, aparte de formarnos litos, de formarnos piedras en riñones o en otros sitios, también se deposite en la capa media de las arterias y las endurezca. Tenemos la arterioesclerosis o arterioloesclerosis, perdón. La arterioloesclerosis hialina, que se le llama hialina. Hialos viene de cristal. El término hialos significa cristal o transparente. Y se le llama arterioloesclerosis porque se ve en las arteriolas. Acuérdense que las arteriolas ya no tienen músculo. Y este endurecimiento de las arteriolas hace que se vean transparentes, pero están endurecidas y muy patológicas. Esto es frecuente en la diabetes. Tenemos la esclerosis de la pulmonar, de la arteria pulmonar. Pero bueno, ya la esclerosis de la arteria pulmonar no afecta acá al pulso porque pues es en la circulación pulmonar, ¿no? Y estamos hablando de pulso periférico. Pero bueno, volviendo al punto de inicio del comentario, cuando la pared de una arteria está endurecida, se dice que su tensión está aumentada. Y al estar aumentada su tensión, obviamente ofrece más resistencia a ampliarse cuando pasa la sangre. Entonces pudiéramos decir que a mayor tensión, menor amplitud. ¿Okay? Mientras que la presión de eyección del ventrículo izquierdo, es decir, la fuerza con que el ventrículo izquierdo eyecta la sangre, y el volumen sistólico tienden a ampliar la luz de la arteria, mientras pasa ese volumen sistólico, la tensión de la pared arterial, si está elevada, va a tender a disminuir esta ampliación. Tenemos la expansión o velocidad. La expansión o velocidad nos dice es el tiempo que tarda la arteria desde que sufre la modificación hasta que regresa a su estado original. Es decir, es el tiempo que tarda en pasar la onda pulsátil a través del sitio donde estamos tomando el pulso. Veamos este dibujito mal hecho, pero esperemos que nos sirva. Ese es, ya ustedes saben, el ventrículo izquierdo, la arteria aorta. Aquí está, por aquí estaría la válvula aórtica, no la voy a dibujar. Durante la diástole, aquí hay una precarga. Durante la diástole, precarga. Durante la diástole, pues la arteria o las arterias, ¿sí? Todo el árbol arterial periférico está pues en reposo, pudiéramos decir, ¿no? La sangre no está siendo impulsada por el ventrículo. Y ya hablamos de que tendrá una poscarga o resistencia periférica de 80 milímetros de mercurio en la diástole. Pero cuando venga la sístole, cuando el ventrículo izquierdo se contraiga, entonces, como también ya lo platicamos, vamos a poner aquí la S de sístole, la sangre saldrá y generará esto, ¿ok? Generará la ampliación de la arteria. Acuérdense que dijimos la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo más el volumen sanguíneo, ¿okay? La fuerza de eyección sistólica, que es alrededor de 40 milímetros de mercurio en promedio, más la cantidad de sangre que eyecte, nos dará la ampliación. Pero una vez que pase ese
volumen sanguíneo empujado por la eyección, la arteria volverá a su estado original en una nueva diástole. Este tiempo que transcurre desde que inicia su ampliación hasta que regresa a su estado original se le llama expansión o velocidad. Esta expansión o velocidad también está dada por la fuerza de eyección y por el volumen sistólico, pero principalmente por el volumen sistólico, ¿sí? Por la cantidad de sangre que eyecta. Y finalmente tenemos la tensión, que ya la explicamos. Dice, es la resistencia que ofrece la pared arterial a la onda pulsátil. Entre más dura sea la pared de la arteria, mayor será su tensión y menor será su amplitud. Aquí tenemos una arteria sana. ¿Sí? Tenemos una arteria sana, elástica, sin problemas, en donde su pared tiene una tensión de 1 a 10 milímetros de mercurio. Claro, a eso hay que sumarle la tensión de la sangre, que debe ser alrededor, dijimos, de unos 70 milímetros de mercurio. Y eso nos da la resistencia periférica en una arteria sana. Pero si tenemos nosotros una arteria enferma, como lo mencionamos hace rato, una arteria esclerosada por algún motivo, su pared se hace más gruesa, y además de que se hace más gruesa, disminuye la luz y aumenta la tensión de la pared. Esa tensión de la pared, que normalmente es de 1 a 10 milímetros de mercurio, puede llegar a ser hasta de 30 milímetros de mercurio, o en ocasiones hasta más, ¿no? Lo cual pues es una situación bastante peligrosa. Aquí ya estaríamos hablando de una hipertensión arterial sistémica. Y bueno, como el tema es pulsos, enseguida el siguiente tema será presión arterial. Pues diremos que cuando hay una arteriosclerosis, ese endurecimiento de la pared arterial hace que, aunque haya un buen volumen sistólico y haya una buena fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, el pulso no va a ser muy perceptible, no va a ser muy amplio, no va a ser muy intenso por la resistencia que ofrece la pared endurecida. ¿Okay? La pared está dura. Cuando tomamos el pulso, de estos 5 datos semiológicos que debemos de buscar, pues la frecuencia, el ritmo, la amplitud y la expansión las podemos detectar con la simple palpación del pulso. La tensión no, es decir, con la toma del pulso con nuestros dedos no podemos determinar la tensión que tiene esa arteria. No podemos determinar la resistencia que tiene esa arteria. Para poderlo determinar requerimos tomar la presión arterial. Requerimos del esfigmomanómetro o del baumanómetro. Ahora, ya desde el punto de vista clínico, en muchas ocasiones las alteraciones cardíacas arteriales o de otros órganos se reflejan en el pulso. Por eso es importante que hagamos semiología del pulso. Vamos a ver en el siguiente video algunos ejemplos de pulsos anormales y sus causas. Bien, esto es semiología, o esto fue semiología del pulso.